Emilio González, profesor de Economía de ICADE. Emilio, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Marta. Bueno, en primer lugar, se confirma el titular que, pues leíamos esta mañana en muchos medios de comunicación, que esos presupuestos de 2023 recogen el mayor gasto social en la historia de los presupuestos. Mi pregunta es, ¿va a ser capaz el Gobierno de financiar esos gastos? ¿Cómo pretende el Gobierno en esos presupuestos, tal y como nos han dicho hoy en esa rueda de prensa, financiar a través de los ingresos? Porque subidas de ingresos, bueno, pues por el momento lo que tenemos es esa subida de impuestos, por ejemplo, para los ricos, pero no sé si tú, en tu opinión, Emilio, estás viendo que el Gobierno pueda compensar esa subida de los gastos también con los ingresos. A ver, primero, la subida tan fuerte de los ingresos y el tanto bombo al gasto social es porque como el año que viene hay elecciones, estamos ante un presupuesto marcadamente electoralista. El Gobierno no va a ser capaz de financiar tanto gasto social porque la economía no va a crecer tanto y además hay que tener en cuenta que las consecuencias negativas que va a tener este presupuesto a medio y largo plazo sobre la economía española. En primer lugar, la subida de impuestos lo que va a hacer es disminuir la recaudación, disminuir la capacidad de consumo de las clases medias, que son quienes soportan la presión fiscal y, por tanto, va a disminuir su capacidad de consumo. Y, por tanto, eso va a frenar la economía. Hubiera sido mucho más eficiente si lo que pretendía el Gobierno era favorecer a las rentas más bajas, sobre todo, y protegerlas un poco de las consecuencias de la inflación, por bajar los precios, los impuestos a aquellos componentes de la cesta de la compra que se están viendo mucho más afectados. Esto es la energía y los alimentos, ¿no? En segundo lugar, cuando tenemos una subida a los salarios de los funcionarios públicos del 3,5%, lo que estás diciendo al sector privado es que se negocien por parte de los trabajadores, que se negocien subidas similares o superiores, con lo cual vamos a ir aumentando la inflación por el lado de los costes laborales, generando más problemas, ¿no? En tercer lugar, pues la subida de las pensiones en línea con la inflación, lo único que está haciendo es de carácter electoralista nuevamente también la medida, y lo que está haciendo además es generar un gasto estructural más adelante, que va a acelerar la quiebra del sistema de pensiones. Ya el sistema ya está en déficit y con esto vamos a incrementar aún muchísimo más los gastos sin que los ingresos crezcan al mismo ritmo. O sea, que lo que estamos haciendo por no bajar los impuestos a la energía y por no bajar los impuestos a los alimentos o otros elementos básicos, sino por empeñarnos en subirlos porque así lo exige Podemos, es crearnos bastantes problemas a medio y largo plazo. Y además, cuando tenemos una situación inflacionista como la que tenemos, en una unión monetaria en la que el Gobierno no puede manejar la política monetaria, pero tenemos los problemas que tenemos, lo que hay que hacer es quitar presión reduciendo el gasto público. O sea que estamos haciendo justo lo contrario de lo que deberíamos de hacer. Bueno, desde luego que nos quedamos con ese titular, Emilio. Por otro lado, ya entrando en algunas medidas concretas, has hablado sobre la subida de las pensiones, también en un segundito te voy a preguntar sobre la subida del ingreso mínimo vital, que va a ir en los mismos términos también que las pensiones, otro gasto más, por supuesto, para el Gobierno. Y por otro lado, también me interesa la subida de la prestación por desempleo. Se espera una mejora de hasta el 60% de la base reguladora y te quería preguntar un poco por la letra pequeña que tú estás viendo en esta mejora. ¿Estaría, por tanto, quizá el Gobierno, al final, bueno, es pura especulación, pero estaría por tanto el Gobierno pensando que a lo mejor podría subir el paro y por tanto por ese motivo quieren mejorar la prestación por desempleo? Pues no sé si está pensando el Gobierno en si va a subir el paro o no, yo no lo sé, pero yo lo que sí que veo es una desaceleración de la creación de empleo con las medidas que está tomando, como la subida del salario mínimo interprofesional y ahora con las consecuencias que va a tener la subida de impuestos, más la desaceleración económica que estamos experimentando, que aunque el Gobierno se mantiene optimista, los analistas privados están rebajando sustancialmente las previsiones del Gobierno y con las rigideces que están introduciendo el Gobierno en la normativa laboral o en los mercados, lo que nos podemos encontrar es que si la economía empieza a crecer menos del 2%, suba el paro. Entonces, eso podría ser, pero también tenemos una situación de parados de larga duración a los que pretenden mejorar la prestación sin ponerles ningún tipo de condicionamiento, como la aceptación de un puesto de trabajo o el pasar de verdad cursos de formación, de recualificación profesional para ser capaces de encontrar un empleo. Yo lo que creo es que todo esto son anuncios de qué bueno es este Gobierno, cómo cuidamos a la gente, y yo te voy a compensar de todo lo que tenga que ver de pérdida de poder adquisitivo como consecuencia de la inflación. Pero vuelvo a insistir en lo mismo. La mejor forma de hacer eso no es meter más gasto público, gasto estructural, gasto que después va a estar ahí con o sin inflación y que va a seguir creciendo con bases mayores durante el
en el futuro, agravando nuestros problemas presupuestarios, sino que sería muchísimo mejor acometer esa bajada de impuestos que por razones ideológicas el gobierno no ha querido acometer. Entonces, el problema que tenemos con todo esto es que quieren, transmitir una imagen de social y de cómo nos preocupamos de vosotros ante unas encuestas electorales adversas con el año que viene elecciones municipales y autonómicas, pero están generando muchísimos más problemas de los que pretenden resolver, incluso problemas que vamos a tener el año que viene, porque vuelvo a insistir, mejor bajar impuestos que aumentar el gasto, pero claro, bajar impuestos va en contra de lo que han venido defendiendo. Básicamente, bueno, por otro lado, también citabas justo al principio la subida de las pensiones, que Marta también nos comentaba que va a ser en función del IPC, en torno al 8% para el año que viene, que es la media de este año 2022. También se propone, por ejemplo, subidas para los funcionarios, para los salarios de funcionarios, subidas también para el ingreso mínimo vital, subidas también, mejora, por tanto, de la prestación desempleo. Al final, muchas subidas en las rentas que perciben los ciudadanos y al final eso va también en contra de todo lo que nos dicen las instituciones económicas, que es hay que evitar los efectos de segunda ronda. Esto estaría pasando todo lo contrario por las medidas que está proponiendo el Ejecutivo en estos presupuestos. Bueno, está pasando todo lo contrario porque, en primer lugar, sería mucho más sencillo para mantener o conservar o preservar de alguna manera poder adquisitivo, bajar los impuestos. Recordemos que los alimentos están gravados prácticamente en un 300% entre el precio del productor que percibe el agricultor y el que llega a los mercados con los impuestos. Recordemos también que el 56% de los precios de la energía son impuestos, o sea que puedes actuar ahí en lugar de estar alimentando el gasto. Y, en segundo lugar, si puedes actuar ahí, no necesitas subir tanto el salario de los empleados públicos, que es lo que va a servir después de referencia para la negociación colectiva. Cuando vemos las cifras de inflación, vemos cómo se está trasladando rapidísimamente inflación a los salarios y, por tanto, generando una segunda oleada de inflación. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya se están negociando subidas salariales para más de 1,5 millones de trabajadores a los que les han entrado en vigor este año las cláusulas de revisión salarial, subidas salariales por encima del 5 y del 6%. Y eso las empresas al final no lo van a poder absorber en forma de márgenes. Si lo hacen, va a haber pérdidas y, por tanto, no va a haber creación de empleo. Y si no, lo tienen que trasladar a los precios, que es lo que está sucediendo, y, por tanto, estamos empezando a generar una espiral salarios-precios que nos va a traer, bueno, pues nada bueno, ¿no? Nada bueno, nos va a obligar a tener en el futuro mayores sacrificios. Por tanto, creo que no es la mejor estrategia. Yo creo que los empleados públicos, si lo que se está pidiendo es una política de renta, la política de renta se empieza por dar ejemplo en el sector público con las retribuciones que tiene que ver con el sector público, sean los empleados, sean las prestaciones por desempleo o sean las prestaciones por jubilación. No se puede proteger a todo el mundo de las consecuencias de la inflación. Y si lo quieres hacer mejor, insisto, baja impuestos. Bueno, nos quedamos con todos esos titulares, con la quiebra del sistema de pensiones, con esa espiral inflacionista, con que al final, como nos decías al principio, Emilio, estos son presupuestos electoralistas. Nos quedamos con esto porque el año que viene hay elecciones y al final pues eso tiene mucho que ver. Emilio González, profesor de Economía de ICADE, gracias como siempre, un placer hablar contigo. Igualmente, gracias. Bueno, y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa.